Buenos días, queridos estudiantes del quinto año de secundaria. En esta oportunidad vamos a realizar el plan lector y vamos a continuar con Santiago. Como ya saben, en los comentarios pueden hacer sus preguntas o alguna inquietud que tengan y será todo valorado. Asimismo, ya saben también de que en la descripción van a encontrar la forma en que deben enviarme el trabajo o la actividad que vayamos a hacer el día de hoy. También pueden enviarme al Gmail cualquier consulta o pregunta que tengan. Ahora, en este día tengo un pequeño experimento para que ustedes también puedan realizarlo en casa. No es muy difícil y tampoco se necesitan materiales que puedan no tener en casa. Sí, a continuación el video acerca de este experimento. Muy bien, primero, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar fuego de alguna forma, fósforo, lo que tengan y tengan mucho cuidado. También vamos a necesitar un poco de silicón o silicona de la que tengan en casa. Y también por último, bueno, no por último, pero uno de los elementos sería el crayón o la crayola. Tenemos aquí, bueno, en realidad solo vamos a usar uno y un poquito de esto. ¿Ok? Y precisamente el rojo. Asimismo vamos a necesitar un tipo recipiente como este que sea circular, porque solo vamos a usar la parte de allá o por el otro lado también. Asimismo vamos a usar en realidad monedas, pero en este caso yo tengo una alcancía de monedas extranjeras y pues voy a usar una de ellas. Tiene que tener como un sello, una cara, pueden verlo allí. Muy bien, vamos a guardar para que no se pierdan. Y por último, una hoja. Yo estoy usando una hoja que anteriormente había hecho otro experimento con café, pero ya lo verán en otra oportunidad. Es como una hoja antigua. Y la vamos a doblar de esta manera. En realidad la vamos a doblar dos veces. La primera vez y esta sería la segunda vez. Bien, tiene que quedar de esta forma. No tiene que ser perfecto. Ya está. Listo. Después vamos a usar este recipiente, este contenedor, y vamos a buscar esa moneda que hemos elegido con ese rostro allí y lo vamos a pegar de esta forma. O ahí también puede ser, cualquiera de los dos lados. Un poquito de silicón, perdón, o silicona. Nunca supe usar esto, pero bueno. Muy bien, sacamos todo lo que se ha pegado alrededor y colocamos aquí. Excelente. Dejamos que repose y que se seque por completo, ¿verdad? Después agarramos el crayón y vamos a pasar esta forma rápida. Muy bien, entonces quedaría algo como, falta poco, como esto, ¿ok? De ahí traemos a nosotros otra vez la carta y usaremos esa área para poder poner nuestro sello. Vamos a usar la parte de atrás del crayón o la crayola. Voy a poner un poco mejor la cámara para que puedas notar qué es lo que estoy haciendo. Entonces te
tenemos todos los elementos para poder hacer nuestro sello y vamos a quemar un poco el crayón o la crayola. Vamos a dejar que se derrita a través del fuego para que así pueda crear una forma de sello. Dejamos un poco de gotas más y permitimos también de que no solamente coja una parte de la carta, sino también la otra en la que permita ser sellado, ¿no? Por completo, como tapado. Escogemos nuestro sello y lo sellamos. Y esperaremos a que se seque para proceder a levantar el sello y veremos nuestro sello. Muy bien, entonces vamos a continuar esta clase con el plan lector en la carta de Santiago, la segunda parte. Y los objetivos que vamos a desarrollar y ahora dejamos son secar y cuando desarrollar seque pues capacidades sacarlo de y ya lectura y veremos nuestro comprensión sello lectora finalizado. como capacidades esenciales que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. También desarrollar capacidades comunicativas de los estudiantes para el aprendizaje continuo y durante toda su vida. Muy bien, antes de empezar nuestra, nueva clase, pues quisiera hacer algunas preguntas para poder recordar un poco la clase anterior. Por ejemplo, tenemos, perdón, ¿quién escribió el libro? ¿Lo recordarán? ¿Cuándo fue escrito? ¿De dónde fue escrito? ¿Y a quién fue escrito? Yo creo que estas preguntas ya las tienen resueltas, ya que también, me imagino, están casi terminando o ya habrán terminado el libro. Bueno, el primero quien escribió el libro de carta de Santiago, pues fue el Santiago, el medio hermano de Jesús y quien se denomina a sí mismo como servidor de Dios. ¿Cuándo fue escrito? Pues mencionamos la clase pasada que fue entre los años 40 y 50 después de Cristo. ¿De dónde fue escrito? Bueno, esto creo que si no lo tomamos, pero de todas formas sería una información nueva. ¿De dónde fue escrito? Pues fue escrito desde Jerusalén. ¿Y a quién fue escrito? La primera, incluso lo podemos encontrar en el capítulo 1, que dice que fue escrito para las 12 tribus de Israel. Sin embargo, se dice también de que fue una tribu que estaba dispersa, por lo que podemos concluir que fue escrito para los cristianos, ¿no? En general, los cristianos. Muy bien, ahora tenemos el destinatario. El día de hoy vamos a enfocarnos en el destinatario. ¿Para qué fue escrito? Pues fue escrito para las 12 tribus de Israel. En todo caso, fue escrito porque se dice que ha sido dispersa, entonces fue escrito para los cristianos. Entonces vamos a tomar en esta oportunidad lo que es el destinatario. Antes que nada, pues como vimos en nuestro video de presentación, es que esta es una carta, obviamente, tal cual dice su nombre, y definitivamente tiene un destinatario, aunque quizás no se haya especificado un nombre como, no sé, la iglesia tal, la iglesia cual, tal cual lo hacen en otros libros de la Biblia. Aquí pues vamos a hablar acerca de la importancia de la lectura respecto al destinatario. Tengo algunas imágenes que van a apoyar un poco lo que voy a decir. A ver, la importancia de la lectura depende mucho de la función que cumpla. A ver, la actitud que asume el lector al realizar esta lectura, ¿no? Entonces, uno escribe, uno es el emisor,
y otro es quien recibe ese mensaje, que es el destinatario en este caso, ¿verdad? Entonces, de ahí que la lectura se convierte en un proceso activo, porque hace una interacción con el lector. Eh, Ahora, el proceso también un factor que es importante es el eh, ¿cómo puedo decir esto? Que el emisor debe tener en consideración ah, basarse en las competencias lingüísticas que tiene el que va a interactuar con esta lectura, que viene a ser el receptor, en todo caso el lector, a través de sus experiencias y por los conocimientos previos que tiene, que depende eso de su entorno social, de su entorno cultural, y en consecuencia esto hace que el lector pues tenga el emisor tenga una perspectiva distinta del lector o del receptor. Entonces, tenemos que tener en consideración al destinatario, pues verdaderamente que sí, porque tenemos que saber a quién va dirigido lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Perdón. Ah, muy bien, ahora sabemos de que en este caso el emisor era Santiago, ¿verdad? Siervo de Dios y el Señor de Jesucristo, tal cual él se denomina. Pero él escribió a quienes, escribió a estas tribus que estaban dispersas y que en sí estaba escribiendo a los cristianos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esta carta en sí depende mucho, eh, o mejor dicho, podríamos verlo de la forma en el que el autor, en todo caso Santiago, tiene un propósito para con el, el receptor a quien va a entregar esta información. Tiene que tener consideración, como decíamos anteriormente, acerca de sus experiencias, sus conocimientos previos, su entorno social, su entorno cultural, su entorno, eh, eh, incluso su lenguaje, eh, perdón, su competencia lingüística. Entonces, el escritor, sí es que el escritor asume que el lector, o sea, el destinatario de la carta o el receptor de este mensaje que el escritor desea que sea consumido, sabe del tema. ¿Qué quiere decir? Si el receptor sabe del tema, se le hace mucho más fácil al escritor o en todo caso al emisor a poder redactar en este caso una carta. Y es lo que sucede precisamente en la carta de Santiago. Esta carta va dirigida a creyentes en Cristo, que obviamente son estas 12 tribus que son los judíos que están dispersados y ciertamente no se conoce, como les dije anteriormente, un nombre en específico, pero eh, esta carta muestra preocupación por verdades, por, por, por verdaderas condiciones de las iglesias o en todo caso los creyentes de esa época, incluyendo, como ya habrán leído, habla acerca de pruebas, de eh, incluso disensiones causadas por el enojo, de palabras de juicio, abuso de poderes por parte de los ricos y otros énfasis que de repente en este caso eh, Santiago dio a conocer. Así también el énfasis está básicamente en la fe que debe ser practicada
por todos aquellos creyentes que están leyendo estas cartas. Y menciona diferentes, digamos, valores como gozo, paciencia y en medio de las pruebas o la naturaleza eh, de la verdadera sabiduría o actitudes de los ricos hacia los pobres o abuso incluso de la lengua, el uso apropiado de ella y todo ello, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se trata acerca de la carta de Santiago. Ahora, es hora de poner en práctica todo lo que hemos un poco eh, hablado acerca de esta carta. Sin embargo, de hecho, tengo que hacerles preguntas a ustedes para que ustedes también puedan tener en consideración el libro y puedan leer y reflexionar respecto a, eh, para que sí, sus procesos mentales puedan estar activamente. Por lo que tengo aquí 6 preguntas que van a relacionar solamente las 5 primeras con el libro y la sexta es una actividad que ustedes van a realizar para poder complementar este desarrollo. Entonces, tenemos la primera pregunta que dice, ¿con qué propósito el autor escribió esta carta? Creo que ya lo mencioné, pero de todas formas ustedes pueden escribirlo allí. Segunda pregunta, ¿el autor busca convencer al lector? Si fuera así, ¿por qué? Si fuera no, ¿por qué? El tercero, ¿a qué audiencia se dirige el autor del texto? Quiere decir, ¿a qué audiencia se dirige Santiago, verdad? El cuarto, ¿qué fuentes de información consideras que utilizó Santiago para la elaboración de su carta? Nombra 2. Y por favor, entre comillas pones o entre paréntesis pones el versículo el capítulo y el versículo en el que has encontrado. El 5 dice, el autor consideró al destinatario y sus intereses para la elaboración de su carta. ¿Qué es lo que crees? Si es sí, si es no, ¿por qué? Entonces todo esto vas a desarrollar del 1 al 5, vas a desarrollar con el libro de Santiago y el número 6 va a ser así. Imagina que eres un Santiago o que tú eres Santiago y vas a elaborar una carta a un grupo de personas. Escribe todas las palabras e ideas que te vengan a la mente. Ok, entonces esto es lo que vas a hacer. Vas a elaborar una carta, como lo hizo Santiago, para un grupo de personas. ¿Qué información necesito? ¿A qué grupo de personas te estás dirigiendo? Y ten en consideración la pregunta número 1 hasta la pregunta número 5 para que también puedas tener la misma intensidad que tuvo Santiago con esta carta. Entonces me vas a enviar estas 6 preguntas como la actividad para el día de hoy. Así. No olvides utilizar preguntas clave. ¿Ok? Las preguntas clave no olvides utilizar. Ten en consideración, a eso es lo que me refiero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Ten en consideración esas preguntas al momento de redactar tu carta. Y por cierto, te estoy enviando, dice, te dejo un link de una actividad en internet, que es en Kahoot. Si le haces clic te va a llevar directamente eh, al juego que está relacionado con Santiago. Y la segunda es un crucigrama para que lo resuelvas. Este crucigrama te lo va a entregar se te va a ser entregado con el link de este video y los PPTs también. Lo que quisiera para esto es que pudieras enviarme un screenshot o el pantallazo, como se dice, o una foto de
el puntaje que conseguiste al hacer este Kahoot. Ahora puedes hacerlo una y mil veces, no hay problema hasta que consigas un puntaje alto. ¿Ok? El crucigrama también desearía que lo pudieran enviar rellenado al correo que ya saben que está en la descripción. Muy bien, aquí te envío un video para que puedas tenerlo en consideración. Si estamos aptos del tiempo, quizás lo vaya a poner en las siguientes imágenes. Es un resumen de todo Santiago. Se supone que para entonces ya han debido leer Santiago, todo Santiago. Entonces les estoy dejando este resumen para que puedan tenerlo en consideración y de repente puedan hacer algunas acotaciones de algunas preguntas que tenían o incluso algunas ideas que de repente faltan por desarrollar. Sin embargo, está mi correo o el correo de la institución para que puedan hacer las preguntas necesarias. Muy bien, creo que eso es todo. Hasta la próxima clase. Te propongo que para la próxima clase puedas realizar un organizador visual y lo compartas con la clase. Es más, creo que ya tienes un organizador visual respecto a todo, pero no estaría nada mal de que pudieras hacer algunas acotaciones respecto al organizador que ya tienes. Y yo me quedo en casa, no pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.